Vamos a presentar ahora a un chico que se llama Pablo. A Pablo lo conocí porque él manda satélites al espacio, pero más allá de eso, también es un entendido de la geometría sagrada. Y lo mejor de todo es que explica la geometría sagrada de un lugar muy simple y muy entendible. Entonces, para poder aprovechar toda la información que trae la bendición de la geometría sagrada, démosle el aplauso a Pablo de Rosario, de Rosario. Bueno, qué bien. ¿Y qué sincrónico? No esperaba que sea en una capilla. Porque allá está Cristo y todo el tremendo. Traje una ayuda a memoria porque en una semana ando bastante divergente, me suelo ir por las ramas, entonces para no desviarme demasiado por ir chismes, pero me hasta romper el hielo y Pablo dice: "Mira, yo soy ingeniero mecánico de formación, docente por vocación, elegí la docencia sin haber estudiado mucho también el aspecto pedagógico de las cosas, pero trabajo hoy en día en la industria satelital, por eso hay una compañía de retorno". ¿Usted no es un punto bajo? A ver ahí. A ver ahí. Sí. Trabajo en la industria aeroespacial, que es una industria bastante demandante y exigente, y que mantiene todo el tiempo el hemisferio izquierdo del cerebro trabajando, y todo es en términos de lógica y de razón. Trabajamos para el exterior y bueno, mi vida en este momento es ir conviviendo entre dos mundos: el mundo de las aspectos científicos y técnicos, trabajar para una industria tan demandante, que además lo que está pasando hoy en día es que la tecnología está creciendo exponencialmente, que todos los tiempos son muy agresivos, todo tiene que suceder en poco tiempo, porque si no queda obsoleto, y en un mundo tan competitivo y complejo, por un lado, que gran parte de mi vida en este momento me ocupa este trabajo horizontal, pero por otro lado, hace tiempo, ya unos 12, 13 años, que me embarqué en hacer un puente entre ciencia y espiritualidad, a través de la hipótesis de que la espiritualidad o los aspectos metafísicos de las cosas es ciencia aún no comprendida por el ámbito científico, por este paradigma científico diferente. Entonces, de alguna manera, entender que todo lo metafísico es algo que no comprendimos, que no pudimos bajar de leyes, es lo que me convocó y empecé a trabajar en encontrar analogías entre esos aspectos metafísicos y algunos datos científicos que ya están hiperchequeados y que ya se pueden comprobar y demostrar. Me formé en ingeniería mecánica. Voy a hacer un pequeño background de dónde vengo, porque a la hora de hablar de ciencia es importante contar el marco de referencia para poder unificar un poco el criterio. Estudié, me recibí temprano, con el mejor promedio de la facultad, esperaba una carrera ascendente y sin mucho techo. Sucedió todo lo contrario. Entré en una depresión bárbara, no sabía. El primer sinsentido, la primera crisis que viví fue a mis 23 años, en donde se colapsó el sistema de creencias, se colapsó lo que me habían dado por cierto. El sistema de creencias, de alguna manera, son las bases entre las cuales uno después edifica todo lo que edifica como individuo. Y entonces salí a buscar por Latinoamérica alguna respuesta, con un montón de enojos sobre lo que se me había contado por cierto, que no era cierto, y terminé sin imaginarme estudiando tradiciones antiguas, todos los libros de Génesis, todos los libros disponibles en ese momento, con un Taita en Colombia, donde en un retiro de 20 días, completamente aislado, nos dedicamos a estudiar y a hacer analogías
entre lo que yo sabía científicamente y estos libros de Génesis. En algún momento dimos con algunos patrones geométricos, vuelvo a Rosario con la cabeza dada vuelta y en plan de evangelizar. Alguna vez me había perdido y decían, viejo, fíjate que acá, no es recto, está claro. Está bien, bueno, pero hay que pagar las cuentas. Sí. Y todo esto genera un choque de paradigmas internos, que es muy difícil de vivir internamente, porque el mundo afuera trata una forma de entender las cosas y del lado de adentro está emergiendo otra forma de explicar. Pero bueno, ese es el ojo que les contaba, era justamente haber creído durante mucho tiempo algo y que se diluya o que tenga que reestructurar. Y de ahí hasta la fecha fueron sucesivas crisis, sucesivas vacíos existenciales de las preguntas filosóficas que se planteó el humano desde siempre. ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? No creo que aplique a este espacio, pero en general no se sabe qué hacemos acá. No tenemos mucha idea de por qué estamos acá, de por qué las cosas son como son, por qué los conflictos suceden como suceden. Y ahí volví a Rosario, como les contaba, a agarrar el compás, tablero de dibujo técnico. Estudié en una escuela técnica con la cual todas esas herramientas tenía muy a mano. Empecé a dibujar algunos patrones geométricos y cuando vi la perfección y la simetría de las cosas dije que hay algo raro, es un hilo desde donde empezaba a tirar. Muchos años de encierro, de más ermitaño, porque por esto de no cuadrar con el sistema de creencias que estaba afuera y con lo que estaban haciendo dentro mío, o renaciendo, y terminé, bueno, uno se tiene que ir de los lugares donde se acomoda y donde se acostumbra. Terminé viviendo en la Patagonia 5 años, en un retiro mucho más largo, y ahí encontré la vocación por la docencia, donde tenía que laburar, me noto para dar física, matemática en una escuela de arte, todo con mis cuadernos, como Dios manda, porque tenía todo ordenadito, pues soy una persona que uno de los atributos que tengo es el orden y ser sistemático, con la ciencia te pide eso. La ciencia te pide ser sistemático y ir tejiendo entre variables para llegar a alguna conclusión concreta y poder edificar de ahí. Y la respuesta de los pibes, en la escuela soy profesor, no nos interesa, nosotros somos una escuela de arte. Claro, me encontré con que tenía que adaptar todo lo que yo sabía a la necesidad, porque si no uno es autorreferencial, pregunta lo que a uno le interesa. Y ahí, después de varios años, 5 o 6 años dando clases en la Patagonia, en una escuela de arte, donde me acuerdo el mensaje de una brujita que me atendía en Rosario, era: vas a empezar a recordar en la medida que empieces a enseñar. Porque esta idea, ahí la escuchaba antes que hablaba de que esta idea de que uno, o por lo menos yo, era, bueno, en algún momento va a venir una revelación, lo va a aclarar todo, lo voy a ordenar y ahí salgo. Y eso no le pasa a mucha gente. En general la cosa va haciendo en cuentagotas, por lo menos mi experiencia y lo que pude registrar en el entorno. Entonces era cuestión de ponérselo adelante en la escuela y ellos darme un feedback, una retroalimentación, que terminó después de varios años viniendo en un libro que escribí donde puse de la A a la Z todo lo que había pasado en esos años de enseñanza. Geometría sagrada, física cuántica, cómo funciona la conciencia, porque uno percibe lo que percibe, cuál es el rol de la conciencia a la hora de crear realidad. Empezaron a aparecer estas palabras de que el universo la realidad física es holográfica, es decir, no es tan sólida como los 5 sentidos datan. Había en Scheiner, antroposofía, dar clases en pedagogía Waldorf, entender que hay más sentidos de los que tenemos y que eso se pueden desarrollar. Es como si el hardware con el que venimos, este avatar de carbono, la biología, hubiera activado algunos sentidos y otros sentidos potenciales, ¿sí? Con capacidad de activarse si algo sucede o si no lo desarrolla. Eso. Cuando hablé con Mayrin,
me enteré hace poco que era analógica la cosa, con lo cual tenía preparado animación y videos que por ahí ayuden, igual en las redes se pueden ver, en internet y todo, estamos en contacto, pero un poco el mensaje era bajar todo esto de la geometría sagrada, el abstracto funciona muy bien, al cotidiano, a la diaria. ¿Cómo sucede, cómo aplica todo esto en la diaria? El conocimiento es infinito. Ahí una vez lo leía Simón, que decía algo así como que aún el humano conociera el 99% de toda la información disponible, por hacer una metáfora, ese 1% restante sería infinitamente más complejo que el 99% que se conoce. Es decir, porque pasaba con esto, no abría una puerta, te metés, es infinito, pero no es que te metiste, abrís otras puertas de conocimiento y se vuelven a aparecer esos infinitos. Y esto en estado alterado de conciencia se puede ver claramente. Esta cosa de la calidad del conocimiento, de la capacidad o la calidad fatal que tiene el conocimiento. Entonces, si bien el conocimiento es infinito, lo que voy a transmitir ahora son algunas anclas o algunos puntos donde me pude atar para decir, ok, desde acá podemos construir la información que va a empezar a entrar en este nuevo mundo. Claro. Todos los sistemas físicos, esto es algo que terminé, o que lo vemos también en mi laburo de todos los días, pero cuando uno observa en la naturaleza, todos los sistemas físicos tienen un patrón de que pasan por estados de caos para establecerse un orden en el medio, para volverse a establecer un estado de orden a continuación, ad infinitum. Es decir, van pasando entre caos y orden, entre estabilidad y desorden, todo el tiempo. Y cada estado tiene ciertas características. El estado de estabilidad ofrece precisamente eso, un ancla, una estabilidad determinada donde uno puede desarrollar y trabajar ciertos aspectos, pero en el estado de caos la cosa se vuelve incómoda. A mi entender y a entender a jugar por muchas variables que están sucediendo en el mundo, venimos de una estabilidad de mucho tiempo en donde se pudieron construir ciertas cosas y todo bien con eso, pero también está esto de enojarnos con lo que de donde venimos, por todas las limitaciones que nos trajo. Pero todo eso estuvo bien, en algún momento eso se empieza a quebrantar para que suceda el caos, y en el caos nueva información se filtra. Esto si alguna vez prepararon hacer un preparado biodinámico de la misma filosofía de Steiner, hay que batir en un sentido, para generar un cono, un orden, y en algún momento romper ese orden, y en esa ruptura de orden, en el agua se vuelve caótica, es donde la información del cosmos ingresa al sistema, para luego establecer un orden en el sentido contrario. Entonces, claro, los momentos de caos son extremadamente incómodos porque uno pierde la estabilidad que traía, pero son necesarios, y es el orden natural de las cosas. Entonces, el hecho de que se esté quebrantando todo es lo que tiene que suceder y es el fenómeno necesario para establecer un orden superior. Si ustedes en algún momento en internet hay muchos, pero la cimática es la ciencia o la parte de la física que estudia cómo el sonido se traduce en geometría. Cómo detrás del sonido hay una variable vibratoria. A través de unas placas de Schladming, que son unas placas que se la excita con un sonido determinado, y si ese sonido, de acuerdo a la geometría de la placa, las proporciones y demás, entra en resonancia, esa placa imprime, cuando uno le tira algún revelador, arena, un cuatro fibras, imprime una geometría determinada. Si uno fija una variable y agarra una placa determinada, de un tamaño determinado, pone una frecuencia, esa frecuencia dibuja un sonido, cuando uno va aumentando la frecuencia, son los ciclos que algo sucede con unidad de tiempo, y uno aumenta esa frecuencia, la arena se vuelve hiper caótica, hasta que en algún momento otra nueva frecuencia armónica le dibujó una geometría, con la diferencia de que esa geometría que dibujó en la segunda es más compleja en su constitución que en la anterior. Orden, caos, orden. Y ese orden es muy fino, es una geometría, una frecuencia muy precisa.
Esto para argumentar de que esto de que los sistemas físicos van mutando entre una cosa y entre un estado y el otro. Cuando empecé a entender que había patrones y axiomas que estaban más allá del entendimiento humano, que son como el código base de las cosas, una de los preceptos que me vino es, claro, si hay un orden inteligente, ese orden en algún punto tiene que tener geometría, tiene que tener luz y tiene que tener sonido. Geometría, luz y sonido, o sonido, luz y geometría, o sonido, luz y forma, vamos a decir. Es lo que por lo menos la tradición que nos convoca en este aula es la Santísima Trinidad. Todo sistema físico tiene esos tres componentes. Y el denominador común del sonido, de la luz y de la forma es la vibración, es la frecuencia. Vivimos en un universo vibratorio, si uno ve el Kybalión, es una de las leyes, el universo es vibratorio, y es el denominador común de estos tres pilares sobre los cuales todo se edifica. Donde hay materia, hay sonido, hay luz y hay geometría, hay forma. Y ahí se dibuja el triángulo. Por eso, cuando digo la génesis y geometría, mi hipótesis, y avalada también por un montón que piensan de la misma manera, que argumentan de la misma manera, es que todas las tradiciones antiguas escribieron en parábolas, en metáforas que fueron necesarias, pero en realidad el génesis, lo que estaba sucediendo detrás, es geometría, es un código geométrico matemático que está por fuera de esta interfaz humana. Cuando uno se pone a trabajar con una compu, uno tiene una interfaz determinada, tiene un teclado, tiene una pantalla y no sabe qué está pasando con el código, tampoco interesa. Uno trabaja y necesita que la compu haga lo que uno pretende que haga. Con el humano pasa exactamente lo mismo. Tenemos una interfaz, un vehículo psíquico, una biología, que es una interfaz, es como si uno se pusiera un casco de realidad virtual y puede experimentar lo que experimenta. Entonces yo toco esto y en realidad lo que está sucediendo es una repulsión electromagnética de los átomos del pizarrón y del video, y se siente como real. Yo siento que estoy tocando, y si toco esto de acá abajo, tiene otra textura. Todo eso es real. Detrás de escena están sucediendo todos estos códigos geométricos, matemáticos, que vamos a tratar de resumir en un rato, que hacen que la cosa se experimente y que el sentido de transmisión me traduzca la luz, que es un fenómeno ondulatorio. En realidad es un fenómeno igual, una partícula, pero esencialmente es vibratorio, pero traduzca en información y yo puedo detectar colores y puedo ver profundidad en una serie de cosas. Es decir, la interfaz es necesaria para experimentar, pero a mí siempre me convocó y me genera placer entender lo abstracto. Me muevo mucho mejor en lo abstracto, en la materia. Me ha traído muchos problemas, pero ahí vamos, digamos, como el mensaje de mi viejo, ¿no? De hay que pagar las cuentas. Pagué todo esto, pero por aquí no entiendes. Me contó mucho, pero ahí vamos. Claro, integramos cosas, porque es como decían. Claro, pero en el protocolo de reconexión para el no humano es súper necesaria la fase de abstracción del sistema, como vos lo relatás, que en ese momento sí te trae caos en la materia, pero vos estás conectando para actualizar esa materia. Entonces, lo vale, ese tengo que pagar y no llegué a pagar, lo vale. Y volcás toda esa geometría de la que él habla, que es este orden de inteligencia orgánica del origen, es la geometría que él está expresando, nada más que es otra forma de decirlo, ¿no? Pero es un tiempito, o sea, te actualizás y después volvés ahí a... Lo vale más que si siempre hubieras tenido para pagar las facturas, ¿no? Claro. Lo digo porque me pasa. Eso está todo el tiempo porque en el abstracto las cosas funcionan y todo lo cierre, cuando uno dibuja y todo eso sucede, pero después uno se encuentra con el mundo real, hay que hacer convivir. Pero adhiero a esto de que todo se trata, y por eso las analogías con la informática. Hoy en día cualquier persona maneja un celular, una computadora, y las analogías entre el sistema, de cómo funciona un componente informático, para que cómo funciona la realidad y la conciencia humana, son uno a uno, vivos. Hay una relación directa entre cómo funciona, o podemos entender cómo funciona una computadora, un celular, y cómo funciona Internet, las redes, y cómo funciona la conciencia.
Entonces, ahí es donde el hardware, tenemos un vehículo físico de la hostia que aún en tu peor día viviste un milagro, aún ese día que rayaste el auto, aún ese día que viviste una discusión en el laburo, fue un milagro. O sea, están sucediendo un montón de fenómenos físico-químicos en mi cuerpo ahora que me mantienen parado, que puedo hablar, y que si se me regula el pH de mi sangre posiblemente me exploto, y sin embargo yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en lo que estoy contando o conectando con lo que está pasando ahora. O sea, hay una inteligencia detrás que es tremenda, que no la imaginamos, no la estamos entendiendo de todo, incluso hoy este auge científico, la computación cuántica, la inteligencia artificial que nos corre el límite de mucho para cuidar. Pero es como comprarte la última computadora del mercado y tener actualizado Windows 95. Pero vos vas a poder correr en Lucamina, vas a poder correr en el Word, ahí. O sea, hay un tema, lo limitante, eso siempre lo hablamos con un colega, lo limitante es el software. Faltan datos ordenados, faltan conectar las cosas. Las cosas están ahí, pero no están conectadas de manera de que entreguen una información líquida. En algún momento desarrollado por el hemisferio izquierdo, del cerebro racional, que está bien, es útil también, porque también hay una pelea contra la razón. Hay una pelea contra dejar de pensar. No, si es una capacidad inherente del humano. Lo que podemos discutir es, ok, hay una parte de la mente que se separa de la divinidad, que crea un complejo egoico separado, y que crea una serie de narrativas internas y que manifiesta en función de esas narrativas internas que solamente existen en esa mente. Ahí está el corrimiento, ahí está la falta de armonía que se hablaba antes, la cual, claro, hay un axioma que lo leí en el curso de Milagro, una tradición antigua, un curso que canalizó una mujer en Estados Unidos, bíblico, digamos, las hojas, la impronta y el lenguaje, que en la realidad no existe afuera. No existe afuera en la realidad, excepto en la mente de quien la percibe. Yo estoy proyectando ahora y estoy decodificando un montón de códigos geométricos y matemáticos que mi sistema lo decodifica. Y lo ingresa y provee feedback para afuera, provee retroalimentación. Ahora, eso solamente está sucediendo en mi mente. Vos me podés decir, está bien, pero acá están todos viendo un pizarrón, y esto es innegable. Bueno, ok, hay acuerdos en esos software que ahora voy a hablar un poco, sobre los cuales todos entendemos que esto está así, y el obelisco está donde está, y eso no hay duda, digamos, en este ejemplo. Son acuerdos para que esa proyección siga estando en ese lugar y todos la percibamos. Pero se está corriendo el límite y hay cosas que empiezan a pasar, que empiezan a pasar y llamarse como milagrosas o misteriosas en realidad, como decíamos al principio, es ciencia no comprendida. Y puedo ahí hacer un paréntesis en esto de que vos estás expresando la mínima fractalidad del proceso de las leyes. Me pasó dentro del protocolo de reconexión para lo humano, hay una fase, esto nos pasa a todos como biología, en un momento estás observando la materia y se te despixela y se te desdibuja y entra en nada. Lo he escuchado no solo en mí como experiencia, sino en un montón de seres, que tenéis un instante que el cerebro capta que no hay nada en realidad, que hay una organización, pero no hay nada. Y cuando se te desdibuja la realidad, es porque están entrando en la sintonía de poder observar esas leyes que están conformando la materia, porque das un pasito más en la navegación, ¿no? Pero bueno, observé, estaba mirando el bajo mesada de casa y digo, por un instante se me desfiguró y no había nada. Sí. Y el cerebro te avisa, o sea, esa experiencia yo la tuve porque el cerebro te avisa. Entraste en un marco de entendimiento de la creación micro, digamos, entras en otra fase de observación hacia lo que es el proyecto Tierra. Sí. También he experimentado esto de que se dibuja y digamos, la primera sensación es de miedo porque uno está acostumbrado a tocar y perdés marco de referencia, digamos. Para una consulta, ¿es como la Matrix? Claro, en definitiva, de hecho, ya estas películas, estos documentales de Hartman, Claro. hay mucho para poner listar información. Lo que, a mi entender, no es un problema de información, de hecho en este mundo hay mucha,
sino es un problema de interconexión de las cosas, que es la lógica del cerebro derecho, cuando en la antigüedad, donde de alguna manera tengo familiaridad con Egipto, tengo familiaridad con Tiwanaku, no estuve en Egipto, sí en Tiwanaku y Bolivia, había una comprensión holística de las cosas, que significa que todo está interconectado, o sea, no meternos a entender mucho de algo en particular, sino entender cómo todos estos subsistemas se interconectan y conviven entre sí, cuál es el rol de cada subsistema. Porque cada planeta del sistema solar tiene su función, a través de los seres que los habitan, y de ahí para, en todas las escalas podemos encontrar interconexión. Entonces lo que estamos haciendo, a mi entender, es migrar de la lógica de la percepción del hemisferio izquierdo a empezar a integrarlo con el hemisferio derecho, donde entendemos mucho algo, pero no lo podemos interconectar. Hay una anécdota en el diario, en esta parte de la canilla decía, el científico está entendiendo, creando un modelo matemático para predecir la expansión del universo, y al lado se disparó la inflación económica. No entienden cómo está pasando este directo. Estamos llegando a un nivel de entendimiento y nos metemos al hueso de las cosas, pero hay cosas básicas que todavía no están resueltas y están en desarmonía. Bueno, eso es parte de lo caótico. Y en esto del orden y caos, cíclicamente, me gustaría mencionar dos paradigmas en los cuales estamos transicionando y que se están solapando. El paradigma de la ilusión de separación, es decir, el paradigma en donde yo creo que todo esto que está acá está separado de lo demás y no tiene nada que ver, y de que mi inteligencia es privada, migrando a un paradigma de interconexión, donde entiendo que cada partícula que compone el universo, hablando de la materia, cómo vamos a ir a hablar del vacío y de cómo funcionan las fluctuaciones del vacío, ya nos metemos en la cuántica de las cosas, pero entendiendo que la interconexión, cada partícula está conectada con todo lo demás, y que no hay una inteligencia privada. Que lo que yo estoy pensando está siendo compartido por una red invisible, por eso no la incluimos en el paradigma científico actual, pero que esté siendo compartido por todo y que lo que a mí me pasa no es privado. Está todo interconectado. En todo caso, lo privado puede ser la parte que se escinde de la divinidad y que crea su propio ser, el ego, el complejo egoísta. Claro, y cuando Emil me decía, bueno, pensemos algo de tratar de bajarlo, porque yo me voy al técnico, me puse placer, pero entiendo que para mí, para una hora y pico no es suficiente, o no es suficiente el tiempo y no tiene sentido, pero es una de las cosas que me estuvo pasando en el último tiempo, los conflictos interpersonales. Cuando veo los conflictos interpersonales que estaba viviendo, acá hablo con la autoridad de mi experiencia, es, en última instancia, está basado, es conflicto interpersonal, en la creencia de que no hay energía suficiente. Si no hay energía suficiente, yo discuto con vos y tengo que, de alguna manera, tomar la energía. Y se ve también, cuando uno ve dos personas discutiendo y alguien se impone sobre la otra, hay un drenaje de energía de la que se impuso para con la otra. Esto está basado en una creencia. La creencia es el software. Lo que está desactualizado es eso. Versus el paradigma de interconexión, en donde reconozco que estoy conectado a una fuente infinita de energía, puedo tomar energía de eso y no necesito drenarla ni competir con nadie para hacerlo. Desde ese paradigma, ahora podemos entender cómo se constituye esa fuente de energía infinita. Eso cambia drásticamente el eje cognitivo de la especie. Esto, digamos, si pudiéramos hacer el ejercicio de que esta información se descarga en una cantidad de personas suficiente en el mundo, cualquier conflicto que tenemos hoy en día cambia de noche a mañana. Porque, digamos, las aplicaciones tecnológicas que puede tener esto son muchísimas, pero vamos a lo humano, si uno está conectado consigo mismo, es en lo que espiritualidad se puede conocer como la conexión con el ser. Entendemos que no tenemos que competir con la energía, conectarnos a esa fuente, como decía antes, no hay intermediarios. En un momento se necesitaron intermediarios. Hoy en día no hay intermediarios. Uno puede encontrar el acceso, la forma de acceder a esa fuente de energía. Ahí se cayó.
Perdón. Me parece un tema clave pero no entiendo bien la relación, porque yo siempre digo que en este manicomio redondo, como le llama Mafalda, entre tantas cosas que ocurren, es lo complicadísimo que están los vínculos humanos, empezando por las mismas parejas, que quizás lindísimos, pues lo sabemos, y más todas las demás relaciones, grupos, ahora, pero no entiendo bien cómo es este tema de la falta de conciencia de la abundancia de energía con que la gente se va manteniendo. Claro, pensarlo, una de los vínculos más desafiantes, la pareja, o los padres eventualmente, pero la pareja, claro, si hay una creencia limitante de que la energía es limitada y yo tengo que tomarla de otro lado, voy a generar taking manejo, relaciones de poder, donde voy a intentar drenar energía de donde sea que pueda para poder alimentarme. Porque creo que si no hago eso, me quedo sin energía. Ahora, esa es el paradigma de ilusión de separación, que es el que viene sucediendo y que se está salvando con el paradigma de interconexión, donde entiendo que todo está interconectado con todo y a su vez conectado con una fuente infinita de energía. Entonces ya, si yo acepto, si yo instalo mi creencia de que estoy conectado con una fuente de energía infinita y esto es algo tangible y no romántico o metafórico, que se hace y incluso pude identificar en mi camino el momento donde digo, ok, esto está pasando. No necesitas drenar la energía a nadie. Todos los conflictos interpersonales a niveles de ciudades, países, en el mundo y las extensas y largas guerras interplanetarias que vienen sucediendo hace mucho, porque esto está pasando y de ahí para abajo en todas las escalas se van replicando, tienen asidero en esta misma creencia. No hay energía suficiente. Hay que empezar a Pero no entiendo, porque cuando alguien está en una asamblea de vecinos, no, porque lo que hay que hacer es esto, no, pero ¿cómo? Nada que ver, porque es eso. No creo que estén pensando en la energía, vos decís que hay algo inconsciente en todo caso. claro. De todas maneras, igual se habló de orden, caos, ¿no? Como que también en el plano materia, digamos, que es lo que vos estás como planteando, me parece, estaríamos hablando del caos, estaríamos hablando justamente de eso que precede a una reflexión quizás, o a algo más. Y a órdenes, hablando de una asamblea de vecinos, a órdenes sociales superadoras a los órdenes que vemos hoy en día. Yo digo, seguramente están todos a favor de una causa común, bueno, que hay problemas con la contaminación del agua. Entonces todos se juntan por una causa. Hay unos quilombos, al ratito, hay unos quilombos tremendos, ¿no? Yo creo que entiendo el punto y adhiero. Lo que creo que está pasando ahí es que inconscientemente hay un montón de creencias que suceden en el sistema operativo de cada quien y de la comunidad que suceden detrás de escena, están en el lado ciego de la conciencia, no están comprendidos y generan ese tipo de comportamiento, en donde de pronto una causa buena, como cuidar el agua en algún lugar determinado, se vuelve una guerra de poder. De quién tiene más razón, de quién aplica, de quién no. Donde peleas de egos en definitiva. Claro, por eso, yo creo que es más que una cosa de egos, mi idea y la tuya, seguramente peor que la mía. Me parece que siempre pasa por ahí que no entiendo lo de la energía. Y de hecho, de paso, esto que vos dijiste recién, toda esta interconexión entre todos, que puede haber. A empezar hay que ver la interconexión que tenemos cada uno. Como vos bien dijiste, la onda, bueno, no hay que pensar, hay que hacer lo que manda el corazón, ¿no? El corazón metafóricamente, que es el espíritu, el alma, las emociones, o lo que sea, y el pensamiento, todo lo que tiene el intelecto, el raciocinio. Está todo bastante integrado, ¿no? Es la razón por acá y el corazón por allá. Claro, por eso también esto de las polaridades, de irnos de un extremo al otro, de que de pronto solamente hay que sentir y no... La mente es la mala, la mente es la que nos hace hacer todo mal, claro. Para algunos, ¿no? Sí. Ese paradigma de interconexión es lo que a mi entender va a cambiar drásticamente las relaciones. El punto principal acá es que lo que está desactualizado es la creencia, son los patrones que ordenan
inconscientemente la manifestación del mundo, porque en definitiva esto de que hay algo externo y algo interno es una ilusión. Está bien vivirla, porque de alguna manera si no, uno estaría produciendo DMT continuamente y estaría viviendo una experiencia espiritual de la noche a la mañana. Y eso no tiene sentido. El acuerdo y el pacto para experimentar acá es experimentar el juego. De pronto sí es conectar con la esencia, conectar con la divinidad, conectar con esa interconexión y traerlo a la materia. Pero no es vivir una experiencia espiritual todo el tiempo. O en definitiva todo es una experiencia espiritual, pero creo que el punto se entiende. Es conectar con eso y traerlo a ese juego. Porque si no pasa esto de que vivimos en el abstracto está todo lindo, todas las fronteras funcionan, todos los códigos son armónicos, pero te desconectaste de la realidad. Te desconectaste del ancla donde estás, en la tierra, que es este juego. Y que es este casco de realidad virtual que procesa la realidad cuántica que está detrás del mundo electromagnético. Cuando te referís a la Tierra, ¿cuál te referís? ¿A la plana o a la esférica? Sí, tengo que la realidad así. Para cada uno es lo que le parece. Quería preguntar si vos has mencionado que estabas observando las relaciones interpersonales y ahí y algo que observabas a nivel geometría o a nivel código, ¿puede ser? Bueno, Lo podías ver como en esto, ¿no? ¿Cómo traer esta información del orden y del caos a las relaciones interpersonales que evidentemente son las que estaban en conflicto, a las que entran en conflicto, están entrando en conflicto. Cuando entendemos que todo este ordenamiento tiene un ordenamiento geométrico matemático, lo que tratamos de hacer acá es ver cómo aplicamos esto a la diaria. Y hay una de las cosas que a mí más me convoca y más placer me produjo, que es entender, pues en definitiva de todo se trata de manifestación. Es entender cómo se manifiesta la realidad que se manifiesta, y si no me gusta la realidad que se manifiesta, entender cuáles son los axiomas para modificarlo, cuáles son las leyes. Hay una axioma matemática, es algo que se presenta y se acepta como tal, y sobre eso se construye cualquier teoría, cualquier ley. Eso sucede en matemática. En el universo, dado que mi hipótesis matemático geométrico a la perfección, también existen ciertos axiomas. ¿Perdón? También existen ciertos axiomas, y justamente hablando de las creencias, porque volvemos al mundo de las creencias, hay un axioma para mí clave que es que todo sucede de lo sutil a lo denso y no en el sentido contrario. Todo sucede de lo sutil a lo denso. Entonces, cuando uno aloja una creencia en sí, estábamos hablando de la competencia de energía, cuando uno aloja una creencia, la creencia está en el mundo sutil, uno no puede tocar la creencia. La creencia sí dispara pensamientos que uno los puede empezar a escuchar, pero todavía sigue siendo sutil. Esos pensamientos reaccionan en el cuerpo, que le llamamos emoción. Ya la cosa se empieza a sentir más, porque se tiene la panza, se sentir. Y la emoción, más tarde o más temprano, dispara la química del cuerpo. Esto, Bruce Lipton, Greg Braden, John Dispenza hablan mucho de esto. Bruce Lipton específicamente con la biología de la creencia, le pongo una emoción, dispara una serie de procesos físico-químicos, cambia la química y la química después termina actuando en el mundo de la materia. Entonces, de lo sutil a lo denso es que suceden las cosas. El problema es querer cambiar lo denso cuando no nos conviene o no nos sirve desde lo denso. Se puede, pero es una competencia continua que genera desgaste. En el universo, el desgaste no tiene sentido, no pica. No hay desgaste en el universo. Las cosas funcionan y funcionan con una perfección tal que cuando estamos en SOCE, hay algo a revisar en la creencia. Entonces, si se trata de modificar algo, modificar una creencia, modifica toda la cascada de lo sutil al denso que termina impactando en el mundo material. Entonces, en esto de manifestar afuera algo distinto, es que, revisando el otro día, uno de los que han conocido, uno de los manuales, o de los primeros manuales de metafísica de Tony Méndez. Claro, sabía que iba a explicar así, por eso también lo planteé Tony Méndez.
Porque es algo que uno entra rápidamente, es fácil de leer. Y me acuerdo de algo que lo puse en mi libro, en el libro Universal, va a estar dando vueltas por ahí. Donde se explica con más detalle todo esto. Es, primero, hay una confusión con el bien y el mal. Acá les voy a proponer una escala que parece o que suena que algo está mal y algo está mejor. Sin embargo, es una escala y es una escala de frecuencias. En el sentido es como el diálogo en la radio, digamos, las frecuencias bajas no son peores que las frecuencias altas, o yo no soy mejor por estar en una frecuencia alta y comparado con otro que no lo está. Pero imaginemos el efecto o el escenario donde uno tiene que manifestar algo. Un pan lactal. Porque no quiero buscar hasta otro día, ¿sí? Un pan lactal. ¿Cómo tiene que manifestar eso? El primer estadio de una frecuencia baja, que tiene que ver con el paradigma de inducción de separaciones, necesito comprar algo, persuado la energía de alguien para que lo consiga. En ese estadio consigo mi banco, lo manifesté. En ese estadio se tejen las redes de poder. Yo puedo influir con más poder sobre otra persona que tiene menos poder para conseguir lo que necesito conseguir. Hablando de frecuencias, sería una rata vibratoria más elevada. Más baja. No, pero si vos tenés la capacidad de hacer eso hacia otra persona, sí. No, a mi entender es una frecuencia baja, en la cual yo tengo que valerme o tengo que persuadir a la energía del otro para conseguir algo que yo quiero. Ahora, cuando vas a decir aclara esto. La segunda, digamos, en el segundo orden de magnitud, necesito algo, que se panda tal, me paro, me voy al chino y lo consigo con las mías. Ahí ya entro en un lugar donde ya me valgo de mi propio mérito, con mi propio dinero, consigo lo que quiero y lo tengo. Supuso el esfuerzo de ir a comprarlo y de haber generado el dinero para hacerlo, nada más. El tercer estado, en donde está empezando a coquetear con la humanidad hace tiempo, quiero un ban lacal, lo registro, lo proyecté al campo, a ese campo cuántico de infinitas posibilidades, y de alguna manera magnéticamente eso, el campo cuántico lo recibe, lo responde, me toca la puerta de la vecina, que compró dos, que se confundió, toma, te doy. Yo dije, esta mañana dije que iba a comprar un pan natal, al ratito me aparece con cero esfuerzo en un win-win, porque yo gano y la otra persona también gana, porque está haciendo algo que está bueno y que me está dando algo que le sobra. Entonces, y ahí es donde está bueno el libro de Chopra, no lo leí entero, pero el sincrodestino. Esto de que no hay un destino como tal, como un destino más ciego, donde uno va y no sabe qué va a pasar, sino hay un sincrodestino, las cosas están sincronizadas. Cuando uno puede atar, cuando uno puede integrar, proyectó con un componente eléctrico al campo cuántico todas las posibilidades, proyectó una intención, esa intención se registró, nos manda un amigo, vibra, fluye y se construye. Cuando uno vibra, la cosa fluye, ese campo lo detecta y uno se vuelve magnético a través del corazón, magnético y atrae eso que quería. Y ahí supone mucho menos esfuerzo que las dos anteriores. Por eso digo que es un estado más elevado. A mí me pasó que terminé esa etapa, como genial, vas saltando de un polo en un polo. Terminé esa etapa de la perdón, de la casa, vivir solo en un cambio, por eso, la clase, estar con el mango junto siempre, a decir, ok, tengo que volver a la profesión. Yo terminé la profesión, hablé con familia, con amigos, con Gonzalo, yo vuelvo. El último currículum tenía 4 años de actualización, me llama mi actual jefe y me dice, che, tengo este laburo para vos. Bueno, yo que es una hora, mi compañero de laburo acá. Es decir, cuando uno puede hacer eso, decir, esto que yo proyecté, o mejor dicho, esto que me viene, es en respuesta a algo que yo proyecté, cerrarse un círculo de manifestación. Cuando cerrarse un círculo de manifestación, lo que haces es acelerar ese vórtice, hasta atrás, el toroide, que hace que la cosa fluya más rápido. Es cierto, vos estás hablando de varias cosas, cómo funcionan, tradicionalmente el destino,
Todo el mundo dice que, todo el mundo digo, se dice que el inconsciente es el que en el fondo a veces nos determina nuestros comportamientos, ¿no? Y vos recién dijiste lo del destino y hace poco escuché a alguien que dijo que en realidad llamamos destino a lo que realmente el inconsciente nos hace, a donde nos lleva el inconsciente. ¿Juega el inconsciente en todo este panorama que vos presentabas? Claro, y sí. El inconsciente es la parte que está detrás de la conciencia, claro, donde se alojan las creencias y después, porque, ¿qué pasa? Lo decía antes, me gustó como lo decía, después me gustaría hablar un rato. Pero bueno, hay una cosa que haciendo la analogía con la informática, una computadora, yo tengo un computador trabajando conectado al servidor de internet y eso tiene un número de IP. Algunas se quedaron sin internet y resetearon el número de IP. El número de IP es el conteo informático de información que tiene mi computadora para con el servidor que la alimenta. Y hay un feedback, una subida y bajada de datos. Con la conciencia pasa exactamente lo mismo. Hay un ruteo unívoco de cada nodo de conciencia para con la red de conciencia general, con la red inteligente. Entonces, ese ruteo sucede y la señal de fuente, la señal de la fuente de esa red inteligente sin intermediarios, ingresa a través del vórtice del corazón. Después, con esa información, que es información sin distorsión, cuando se lee una mente dual, es que se polarizan las cosas. Es que yo interpreto y me paro en un extremo de la dualidad, y al pararte en un extremo de la dualidad, intrínsecamente estás negando el otro, entonces intrínsecamente estás negando parte de la circunferencia que hablábamos al principio, y eso nunca se puede dejar completo. Eso siempre va a traer conflicto. Es una forma más de expresar uno de los meollos de los dramas que nos trae la ilusión de separación. El tercer estado era el que decíamos, el del sincrodestino, de que las cosas aparecen y luego empiezan a sospechar, o sea, es algo raro. Está alguien que te va a decir, bueno, sí, puede pasar, que se van a dar, y está ese. Cada quien cree y actualiza lo que necesita y lo que recibe. El cuarto estado es un poquito más fantástico, pero cada átomo se puede modelizar bastante bien como una esfera y un 99.9999% de vacío. O sea, electrones, protones y neutrones representan menos del 0.00%, varios ceros, varios órdenes de magnitud. En física, yo tengo 36 años, no tenés que estudiar física hace 50 años, y hace poco. En física, cuando una variable es muy grande, que trastoca mucho las ecuaciones, se corta y se saca. Porque 99.9999% es muchísimo más que lo restante para completar el 100%. Entonces, ¿qué hace? Se corta ese 99%, se saca de las ecuaciones porque no aplica, distorsiona las ecuaciones y se queda uno con el porcentaje de medicina. Y el punto es, ¿de qué está hecho eso? De hecho, estudiamos el modelo de Rutherford o de Bohr en química, donde teníamos electrones, protones en el centro, neutrones, protones en el centro y electrones circundando como periódica. En realidad, el mantenimiento de la cuántica que tiene apenas 100 años, en los últimos 20 años hubo un empuje muy grande y se empezaron a bajar muchas más cosas. Entendemos que ese espacio es espacio vacío, que son fluctuaciones y que los electrones no están ahí todo el tiempo. Eso es otro de los preceptos que pongo en el libro. La materia no está acá todo el tiempo. Lo que te da tu sentido de la visión, porque la capacidad de latencia que tiene tu sentido de la visión es determinado, es que está acá. Si no, se está pantallando todo el tiempo. Todo está pantallando todo el tiempo y nada está acá sólido como uno piensa. Entonces, claro, se empezaba a preguntar, ¿de qué está hecho ese vacío? ¿De dónde aparece el electrón y a dónde se va cuando desaparece? Esto de que todos los electrones, todas las partículas en última instancia terminan prendiéndose y apagándose, es, en resumida cuenta, es la interacción entre el mundo material, cuando la cosa aparece, y cuando la cosa desaparece es volverse al vacío, o a la esencia.
Roosevelt cuenta en una charla que la ciencia y la religión en el mundo se dividieron en estos porcentajes. La ciencia estudia el mundo macroscópico, observable, predecible, mientras que la religión estudia el 99,99% del espíritu. El punto es que ahora estamos diciendo tanto esencia y materia terminan siendo parte de una misma ecuación. Por eso se viene persiguiendo ese tiempo unificar las teorías, porque la teoría cuántica explica muy bien lo que pasa en niveles subatómicos y cómo se comporta este vacío cuántico íntimo. Y la... Ahora, ¿qué estaba diciendo? La ciencia está dividida, claro. Pero eso, y después está Einstein, que vino en 1905, la teoría de la relatividad, que funciona muy bien a escalas cosmológicas, a escalas muy grandes, pero cuando vos querés aplicar las leyes de la escala cosmológica de gran tamaño al mundo cuántico, no funciona, no machea. Hay que empezar a integrar ambas, o sea, estamos en una búsqueda de una teoría que unifique todas las escalas de la expresión, de lo micro al macro. Les vamos a montar un poco más que metido. Pero quiero terminar el cuarto estado este. Yo quiero un pan tal y estoy bien determinado de armonía. Si entiendo que en un centímetro cúbico, que es un cubito de un centímetro de lado, hay en un centímetro cúbico de vacío más energía que todo el universo físico observable, yo pongo las manos acá y me elegí el pan. Porque alguien tiene un redactor para darle un chico. ¿Efecto salido? Divertido. El vacío, la energía, obtengo algo. Claro. Si uno entiende que en un centímetro cúbico de vacío hay mucha energía, uno puede manifestar lo que desee. Pasa que, y todo eso, Jesús, un maestro ascendido, todo eso era lo que se expresaban como curaciones espontáneas, como imposición de manos y curar sin entrar quirúrgicamente para atender el asunto. Yo pensaba, digo, claro, Jacobo Wimber con Pachita, eso es una empresa aparte de Jacobo Wimber, explicando cómo el tipo conectaba con curanderas de México que podían hacer curaciones psíquicas. Esto parece ciencia ficción para el psiquiatra, pero vos decís, pará, esto que está acá es el 99,99% de vacío, y ese vacío en realidad no está vacío, paradójicamente, sino está lleno de energía. ¿Por qué no podría uno manifestar lo que quisiera, o por qué no podría uno extraer con un vector de direccionalidad, extraer energía de ese vacío y alimentar esta sala, alimentar este mundo y los mundos que quieran alimentar? Porque de verdad son muchos. La densidad de ese vacío calculado por Nassim Carmel, yo Nassim Carmel lo sigo hace mucho, y adhiero a su approach, porque además tiene detrás de él Buckminster Fuller con toda la teoría de la energética y todo un montón de personajes que él empezó a coordinar, y él empezó a calcular a través, usando la geometría sagrada, la probabilidad que es una que ahora vamos a hablar, a través de modelizar ese vacío como pequeñas esferitas que se llama PSU, Planck Spherical Units, la unidades esféricas de Planck, pelotitas chiquititas, muchos órdenes de magnitud más chicas que la partícula subatómica, que ya es muy chica. Dijo, ese vacío está lleno de pelotitas de fluctuación, que fluctúan. ¿Qué pasa? Si uno pudiera decir ese vacío es sonido, en ese vacío está toda la gama de sonido, todas las frecuencias y todas las amplitudes posibles. Pero si uno separa en el centro de ese vacío, pudiera hacer silencio del culo. No porque no haya nada, que está la luna, está todo. Sino que está todo, y probabilísticamente una onda que viene en un sentido se va a encontrar sí o sí por una onda que viene en sentido contrario y que la emite. Entonces, por eso yo en el libro le llamo algo así como que es un campo de infinito de energía potencial. Toda la potencialidad, todo el espectro de posibilidades están sucediendo. Por alguna razón, la conciencia colapsa uno, colapsa un estado y experimenta eso. Pero acá hay algo muy loco que es, claro, si haciendo la analogía con las computadoras, si uno entiende que con una computadora que está haciendo descargando datos de internet y subiéndolos a la red y
haciendo esta interacción todo el tiempo, evidentemente la constitución de partículas que me componen a mí y los campos sutiles que también me componen a mí, está dialogando todo el tiempo con esa fuente infinita de energía. Cuando yo aparezco en la realidad, esto no tiene sentido práctico, sí para entender el código y sí para entender la naturaleza, la libertad. Cuando yo aparezco en la realidad, mis sentidos experimentan información. Ese registro de información es el registro de información que yo hago subjetivamente, yo interpreto, yo estoy interpretando ciertas cosas, estoy sintiendo ciertas cosas en este momento, que son propias y están bien, esa es la parte individual que tengo individual. Cuando me desaparezco, vuelvo a la esencia, reporto esa información a esta fuente infinita de energía, le mando información, esta fuente infinita de energía la graba en una realidad continua, igual que esta, pero está en la contraparte de esta, acá ya. Esta biblioteca donde está toda la información, donde cada artículo que estoy haciendo está siendo grabado ahí, y la fuente de las cosas, esta red infinita, graba eso sin filtrarlo, registra y me balancea, me devuelve a la experiencia en la próxima aparición para mostrarme lo que me faltó para completar el ciclo, para completar la geografía total. Es decir, yo, como experimenté algo de manera normalizada, que está filtrado por mi filtro y por mi mente acotada, mando un pulso, la fuente de logrado, y la fuente me devuelve afuera aquello que me faltó para completar la totalidad. Es lo que se le conoce como iluminación. Iluminarse es mandar un pulso a la fuente perfectamente redondo. Cuando ella ve todo integrado. Cuando vos haces eso, saltaste del plano. Digamos, o saltaste en ese aspecto, lo iluminaste. Iluminación en física es equilibrio. Vos podés equilibrar tu percepción y la podés ser completamente cuántica, que se estudia en el budismo y en la serie. La meditación vipassana, para ella, de ecuanimidad, no reaccionar a nada, estar en el centro, cuando vos estar en ese estado puro, iluminaste, y la fuente recibe ese pulso, no tiene nada que equilibrar y te otorga su contributo. Esto puede ser medio teórico, pero es como funciona y es como uno puede pensar la interacción con esa divinidad. Esto lo hacemos todo el tiempo en un parpadeo continuo, que a los fines prácticos no tiene sentido, y que el sentido de la visión detecta como un continuo. Hoy en día estamos acostumbrados a los grandes, ¿no? El Instagram y todo esto, los fotogramas, esta cámara está grabando, no sé, acá, el dice me dirán, pero 50. ¿Hacemos preguntas y respuestas, te parece? Sí, tengo. Dale, ¿un más? Hacete, si querés, 10 minutos más de charla. Sí. Y si te parece después, para que puedas preguntarte cosas, Bueno. hacemos 20 minutos de preguntas. ¿Vale? Bien, está bien. 50 FPS. No, 25, 50 es. 25 FPS estamos grabando, 25 fotogramas por segundo. ¿Qué significa? Que lo que hace el dispositivo es graba 25 cuadros en un segundo y después los pone continuamente y uno ve la sensación de continuidad. Pero en realidad no es la continuidad estricta, son todos eventos discretos que después, para el sentido de la visión, que con 25 sobra plata, con 60 mucho más, detecta como un continuo. Acá pasa lo mismo. Y es algo que lo menciona Wheeler en un libro, me parece completamente disruptivo, es que el tiempo es aquella cosa que evita que todo suceda simultáneamente. Todos los fotogramas están apilados en el mismo tiempo. No existe esta cosa de pasado o presente, excepto el pasado presente psicológico. Y una variable más que la nombra Grita, que no tiene exposición, que ahora la menciono, pero es el tiempo evita que todo suceda simultáneamente, están todos los fotogramas anclados, pero existe el tiempo para generar una sensación de continuidad para que se pueda experimentar. Porque en este momento hay un fotograma en este presente, en el universo de estas posibilidades, en el que yo estoy haciendo Pablo, que se encontraba y mi vieja, y también estoy muriendo. No tiene sentido si todo está anclado, porque no había posibilidad de experiencia. Necesitamos que haya una sensación de continuidad. Lo que nombra Greenberg, además, es que hay un factor de direccionalidad. Cuando vos puedes decir con buen latino,
¿Por qué puede ser que yo me acuerde de lo de la semana pasada, lo que hice, pero no sé lo que va a pasar la semana que viene? Bueno, el pacto o el acuerdo es que el factor de direccionalidad sea en un sentido, se experimente en un sentido cronológico de las cosas. Es como, ahí hay una cuestión de entropía, básicamente. Es como si yo tiro una gota de agua, una gota de tinta en un vaso, la tinta se va a diluir y más tarde o más temprano va a haber una agua colorada por la tinta. Ahora, si yo veo ese vaso con agua colorada y espero tiempo, en ningún momento va a haber un evento probabilístico que toda la tinta se vuelva una gota de nuevo. Es improbable que pase, entonces es extremadamente improbable. Hay una dirección preferida en las cosas. Bueno, el tiempo va a ser bien. Hay una dirección preferida entre el pasado y el futuro. Pero si uno tuviera capacidad, como hablábamos antes, de poder entrar en ese campo de infinita información, podrías perfectamente picar el fotograma que te cuente, que te dé información sobre el futuro, sobre civilizaciones avanzadas, ¿no? Porque también pasa eso, se te cruzan los cables porque de pronto recibir información que no machea con el sistema de creencia que tiene. Ahí no hay volverte loco, pero si pasás el borde de volverte loco, encontrás que, claro, estoy macheando con un fotograma y trayéndolo a este momento que no está siendo manifestado por mí, por la mayoría, pero que existe. Y que existe el fotograma donde estábamos en el Mayo Brasel con todo un quilombo que sucedía en aquel entonces, ¿no? Ese campo cuántico, esas pelotitas, que son fluctuaciones, pequeñas fluctuaciones, tremendamente enviadas, tienen una densidad en las cistas marinas del culo, que son la flor de la vida, de 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico. 10 a la 93 son 10 con 93 ceros. Imagínate lo que ganas hoy y agregan los 99 ceros, se quedan 9. Ahí tenés un montón de pan lactal. El vivo, el más tarde, viene flor de la vida, o sea, fíjate cómo esto machea. Flor de la vida, un círculo central y 6 alrededor. Es una construcción lógica, tenés un círculo central y 6 alrededor de un hexágono, que después cuando vas a la esencia del agua que utiliza como 6, las abejas generan hexágonos, es decir, empezás a ver que la geometría está en todo, pero también está en lo abstracto, la flor de la vida. Lo que propone claramente es que si uno malla ese espacio vacío con la geometría de la flor de la vida y calcula el vacío, es lo que decía recién, llega a 93 gramos por centímetro cúbico. Aquí hay un dato muy importante, otro de los axiomas que hay que entender es que el universo es extremadamente inteligente, crea una instrucción y la replica en diferentes escalas. No hace falta que agarre una instrucción y para el mundo subatómico, agarre una instrucción para el mundo macroscópico, agarre una instrucción para el mundo cosmológico. No. Agarra una instrucción y la replica en diferentes escalas y en cada escala se manifiesta de diferentes maneras, porque cada escala es distinta a la otra, pero esencialmente detrás de escenas está sucediendo lo mismo. Entonces, el fractal de Mandelbrot surge de una ecuación de números complejos y con tu computadora, con IBM, que fueron los primeros que empiezan a reproducir. Si uno ve una animación de esto, se lo recomiendo, o fractales en internet también, en mi redes hay algo también de esto, es una geometría. Cuando uno empieza a hacer zoom in, meterse adentro, más tarde empieza a encontrar la misma geometría. Y esto se replica, si la capacidad de tu computadora es muy grande, poder repetir el proceso de meterte hacia adentro y vas a encontrar la misma geometría. Esa es la lógica del fractal. Por acá, se me cayó, está la misma matriz, la flor de la vida, son todos circulitos, con la consigna de que alrededor de uno siempre encuentro 6, en total son 7, por eso el Génesis geometría, la Biblia, los arcángeles, los 7, donde adentro de la flor de la vida podemos encontrar lo que se llamó, o lo nombraron ahí Christopher Fugel y sus colegas, el vector del equilibrio. Es una geometría de líneas rectas, masculinas si se quieren, de características masculinas, no curvas, que machea perfectamente en la flor de la vida. Es decir, ese espacio de vacío está estructurado de acuerdo a la geometría sagrada, que es esta que estamos viendo acá. Y con la capacidad, hablando de fractales, de que lo que sucede en la flor de la vida a un tamaño
se van replicando a ser infinitamente grandes y a ser infinitamente pequeños, llenando toda la red. Toda la red. Entonces, si uno conoce el patrón fundamental, un círculo de alrededor 6, y entiende cuál es la repetición hacia infinitamente grande y hacia infinitamente pequeña, entiende cómo se llena toda la red. Por eso decía lo antiguo, vayan para adentro, conozcan una parte representativa del fractal, Dios crea el humano en imagen y semejanza, conozcan esas partes representativas, conozcan cuál es el patrón de repetición a lo grande de lo chico, y ya conocen todo. Es imposible conocer la totalidad, pero sí es posible conocer un fragmento de la totalidad, un fractal. Justo, en este caso, la flor de la vida, no juntos, pero el vector y el vidrio son geometrías análogas, con manchas juntas. Ese patrón de repetición es la octava musical. La octava musical, que es un La en 440 Hz, ahí blanco, el próximo La, el próximo octava va a estar en 880, el doble. El anterior La va a estar en 220. Es decir, lo que está acá se duplica para ir a lo grande, lo que está acá se achica de la mitad para ir a lo pequeño. Y así sucesivamente, para ir a un lado, podés completar, podés admirar lo infinito. Y quizá algo así como, esto es completamente contraintuitivo para la mente racional, pero en cada punto de esta red que estamos hablando está la localidad. ¿Cómo puede ser que en algo chico se encuentre algo grande? Bueno, la forma en que eso suceda, o la única forma, es utilizando la matemática fractal, en donde cada vez más allá no tenés límites infinitamente pequeños y infinitamente grandes, y llenás de todo en un punto. Esencialmente en ese punto está la información de todo. Es como, usted no es una gota en el océano, Rumi decía, usted no es una gota en el océano, sino todo el océano en una gota. Es decir, si se secaran todos los océanos y queda una gota, biológicamente se tendría que reproducir todo el océano en algo, si seguían las condiciones. Entonces, ahí es donde y cada gota, digamos, tendrá su color, su característica, su shape, digamos, pero es propia. El toroide matemático es como el blueprint, el plan principal según el cual está hecho todo. El toroide matemático es una dinámica geométrica, es como el cortar una manzana, en la cual están puestos por dos dinámicas especiales, que las vamos a ver en el pecho cuando respiramos, en el corazón. Expansión y contracción. Todo expande para eventualmente contraer. No existe la expansión sin la contracción. Y esos dos componentes, y tiene el tercer componente que es la singularidad. El punto centro, el punto central, donde una vez que expandió la cosa, vuelve a contraer hacia ese punto centro. Todo va rebotando, todo va parpadeando. Me gusta decir el principio de parpadeo de la materia, de las cosas. Está sucediendo de acuerdo a todo y todo funciona a la escala atómica, que el átomo aparece y desaparece, si está dinámica, pero cuando ve el campo electromagnético de la Tierra, también tiene una forma toroidal. Cuando ve la galaxia, se descubrió hace relativamente poco, pero la galaxia es una galaxia plana, esencialmente plana, es un disco. Hay campos de energía hacia arriba y hacia abajo, como si el eje perpendicular al plano de la galaxia estuviera diciendo, bueno, la cosa está yendo así y vuelve para abajo, se retroalimenta. El toroide es fundamental. También en la personal, muchas veces el estado expansivo es explorar hacia la superficie. El estado convertido es traer todo lo que exploraste en la superficie e integrarlo en tu singularidad. A veces no estás para afuera, estás para adentro, porque tenés que integrar un montón de cosas, entonces dedicate o peinar las cosas para poder dedicarte a integrar, y a veces vas para afuera, de ir a recibir información del medio y traerlo. O sea, a mí me pasa que los ciclos de expansión y contracción hay ciclos de expansión más grandes y más pequeños. La expansión y la contracción de un electrón sucede en un lapso de tiempo muy corto. La expansión y la contracción de estos procesos planetarios suceden ahora, por ejemplo, en 26.000 años, donde tiene una parte contractiva de percibir y una parte expansiva de poder percibir que completan el ciclo. Los mayas que se volvieron, por lo menos a donde consta, desaparecieron porque elevaron su frecuencia hasta utilizarse para el convertimiento. Es el Sol nuestro reporta a un Sol más grande y en un proceso de respiración de información que provee información a ese Sol lo procesa, le da feedback y esto la Tierra lo procesa y le vuelve a dar feedback. Es lo mismo que pasa en la respiración. El toroide,
se ordena de acuerdo a espirales áureas, una proporción áurea, que es la proporción que lo rige todo, que es 1.618. Se puede calcular, se puede ir matemática, videos, cosas muy interesantes para verlo, pero esencialmente es una de las proporciones principales que rige la biología humana, que rige el ADN, y que hoy en día todas las campañas publicitarias están todas, un video, YouTube, Telegram, WhatsApp, todos los símbolos están en proporción áurea. La tarjeta de crédito. La proporción, porque eso es, el universo crea proporciones y las repita, no crea tamaños. Una proporción es la relación de un lado de la otra y la otra. Si vos me decís cuánto mide el lado más largo y dividido el lado más corto, es 1.618. Los templos estaban planteados de esa manera. Estaban planteados en proporción áurea, porque son visualmente más agradables y entran en armonía, entran en resonancia con todo el universo Cofres. La génesis geometría, creo que algo argumenté de por dónde va la cosa. La parte de Cristo, que hace tiempo, porque uno dice Cristo, si usted viene acá con tirar agua bendita por ahí. Pero para mí, cuando yo hace tiempo subí un posteo que fue un momento donde se me reveló todo, mucho, el Cristo de Logos, el sol espiritual nuestro. Como el humano no puede conectar directamente con la divinidad, no puede conectar directamente con la divinidad, puede conectar, sí, con su correlato cosmológico, que es el Cristo. Es como si la divinidad tuviera un representante para este universo, como lo conocemos, que es esto que llamamos Cristo. Es un estado de conciencia, es una persona, claro. Es un estado de conciencia, es un estado de frecuencia evidentemente alto que está ahí a disposición. Ok. Hay un momento de la humanidad que está viviendo y que es un momento puntual, y a muchas fuentes y a muchas experiencias me remito, que en Cristo va a ser, ese estado de conciencia se va a celebrar en el corazón humano como un evento puntual. Y va sucediendo gradualmente, es un proceso que uno va llevando, pero ya sucediendo gradualmente en un determinado punto. Ahora, como algo más grande, cosmológico, puede entrar en algo más chico. El contraintuitivo no tiene sentido. La única manera en que algo más grande puede entrar en algo más chico es a través de resonancia simpática. Esto que está vibrando en un estado machera, en un estado inferior, que está vibrando en frecuencias que se reconocen, que resultan similares, se produce resonancia. Entran las dos cosas en resonancia. Cuando las dos cosas entran en resonancia, la información de esto que vibra más bajo puede compartirse con esto que vibra más grande y viceversa. Se produce un macheo de frecuencia. Es como cuando tocas un lado de una letra del piano, le acercas una guitarra al lado y la guitarra va a empezar a vibrar por resonancia, porque la cuerda que tiene esa frecuencia natural de oscilación detecta que está siendo excitada por su frecuencia natural y empieza a vibrar. Como pasa con los puentes, cuando los puentes hacemos eso. Nosotros, cuando SpaceX y Elon Musk nos dice, bueno, ya, nosotros vamos a mandar un satélite, pero tu satélite va a haber un montón de vibraciones. Por favor, ponete por encima de los 20 Hz de frecuencia. Porque si te pones por debajo de 20 Hz, corres el riesgo que la vibración del satélite la vibración del lanzador existe en tu propio satélite y lo destruya. Como los puentes estos de Estados Unidos, un viento lo excitó a la frecuencia natural y lo destruyó. Eso es la parte caótica de la resonancia simpática. Acá la parte simpática justamente es que cuando uno puede subir su estado frecuencial a la frecuencia del Cristo, se produce resonancia y hay comunicación bidireccional. Es la única manera de que algo grande pueda entrar en algo chico. Es comparte información y ahí te volvés esa misma cualidad, ese mismo atributo, lo recibes por resonancia, por haber detectado la misma frecuencia, por haber detectado la misma frecuencia que la conciencia idéntica. Entender que todo esto es geometría y que el canto de un ángel es un arreglo sinfónico de sonido, o que Cristo es una ligación hiper compleja de geometría,
es esa hipótesis que venía a compartir, de que todo se basa en un génesis geometría en primera instancia, el fuente geometriza y patroniza, es decir, una vez que crea algo, lo copia en todos los patrones y encontrar esos códigos armónicos que restablezcan la armonía también son códigos geométricos. Entonces, digo, empecé a recibir, que es algo que estoy olvidando de hacerlo, en el tercer ojo, sin problema, de manera espontánea. Por eso la charla. Sí, todo quería pasar aquí por la mínima probabilidad. Soy cubana y bueno, 8 ya. Entonces, mi pregunta es combinada, ¿no? Estamos hablando de IP y que es importante en esta imagen del individuo, el cosmos, macrocosmos, microcosmos. Es importante nosotros como IP que hacemos esa conexión. Yo quería traer una reflexión en modo de pregunta. Y con esto que has finalizado, el Cristo cósmico es posible porque lo sabemos con geometría sagrada, que podemos integrarlo en cada corazón. Además se dijo en el Getsemaní, ¿no? Que lo dijo el Cristo, ¿no? Lo dijo. Está en los escritos. Entonces, mientras no nazca en cada corazón, ya pasó el tiempo que es unidireccional, entonces, bueno, lo que te loje. Y por eso me imagino que también estamos aquí. O sea, mi pregunta es, y una reflexión, ¿el software o el hardware es tan importante como el software? Por eso tenemos que pensar en dieta, tenemos que pensar en todo lo que holísticamente pensamos. Ahora, hay una intervención maligna, anticrística, por decirlo rápidamente, que es que cuando nacemos nos desconectan. Sí. Sí, eso. Sí, perdón, dale. Sí, no. Ajá, entonces es bueno que la masa crítica y que todos empecemos a reconectar. Primero, la gran libertad, vengo de Cuba, la gran libertad, no tengo internet, sino la gran libertad es volver a nacer en libertad. Es decir, la sangre, bueno, yo estudié farmacia antroposófica. La sangre es el líquido más espiritual que tenemos, por tanto, del hardware es fundamentalísimo. Entonces, nos están llevando al nacer, levanten la mano los que nacieron por pacto en agua, respetados con una dobla. Mi nieto, dígame. Sí, hay un punto que es importante, digamos. Es mi reflexión, necesitamos urgentemente que cada vez que hay un congreso así, se dé mucha importancia a la libertad del pacto, que es la primera gran libertad que tenemos que rescatar, porque todos y cada uno de los IP que estamos aquí somos de contra importantes. Bueno, mi propuesta es esa, que reflexionemos sobre eso, que reparemos eso, y llevo años de mi vida tratando de buscar esa solución, ¿no? Ya nacimos así, hay que volver a... Mañana está María Belén Weber, que es partera. Ahí está. Partera holística va justamente en esa charla de todo esto. Yo les quería compartir eso y que yo se lo he dicho a muchos, especialmente porque todo está pasando muy rápido. Hay un punto también que, claro, que por lo menos en el discurso me llega mucho. Hay una chica que maneja los siglos de este mundo. Hay un montón, nos vamos a meter mucho en eso, y es cierto, y hasta acá hemos llegado, pero en algún momento es, el IP para que me cuente más allá de que me corten o me pongan un montón de cosas referenciales, porque esto sea un gran tomo referencial, es uno para y ahí también es como, es a dónde querés ponerle, donde uno pone la energía, donde uno pone la atención, no te puedo enseñar. Ok, pero la mayoría, ¿Te puedo hacer una pregunta? no, ya me hicieron... Cerramos, chicos, cerramos el 5, perdón. Es re interesante. O sea, cuando... El 5. Bueno, cuando decís me nacen, ahí te estás corriendo de esta geometría. Te estás poniendo por debajo del proyecto. Hay una frase que vos dijiste, porque nos hacen esto. Nos desconecta. Nos desconecta, bueno, nos desconecta. Pero al final dije, llevo años buscando la solución. Está largo igual, sí, es así. O sea, todo el tiempo veíamos en esta cosa de un lugar de líquido, porque también es como
hay un proceso de despegarse de eso a uno y decir, che, soy yo, soy soberano, no importa lo que pase, no importa lo que me diga, voy para adelante con mi coherencia, porque en algún momento volver, pero como dice Casey Doble, coherencia es una inteligencia, hasta ir puliendo las. Eso. Entonces, Última pregunta. En un momento decías esto de hacer aparecer el pan tal. sí. También lo relacionaste con Jacobo Zumber y Pachita, que hacen aparecer el corazón. Sí. ¿Qué sería lo que hace que ese vacío tome forma en un estado? Y Una intención. claro, lo que pasa es que Abba muy alineado y con un poder sobre sí mismo y con un poder de creación, porque esto lo entendemos todos y más o menos se entendió un poquito más primero intelectualmente. Ahora, poder llevar eso así, saber que ese sentido de ruido vacío, creo, lo que se me ocurre, la prueba energía para varios mundos, es, digamos, habla de un nivel de frecuencia muy alto en el que uno pueda matchear y traer eso y condensar eso, porque en definitiva la luz de la materia es vacío condensado, es solamente una expresión de ese vacío que se condensó y que se manifestó en ese corazón que traía Pachide y la Flexa. Claro, exacto. Y hay dispersa dice, vos intencionás y además imprimir la emoción de algo que todavía no pasó, pero imprimirse ahora. Imprimir la emoción de cómo te vas a sentir cuando vos traigas de todos los programas, traigas eso, lo manifestás acá, ¿cómo te vas a sentir cuando lo tengas? Entonces vos ya tenés un componente eléctrico, de intención, de visualización, de imaginería, eso es importantísimo. Por eso hay que leer mucho, cualquier cosa, imaginar. Y una vez que vos imaginaste también, imprimir la emoción de ese estado. Entonces, manifestar no es traer nada en ningún lado. Acá es, de toda esa biblioteca de programas que tenés, es visualizo, intenciono, o sea, imagino ese estado y lo traigo magníficamente a traer. Y la frecuencia del lenguaje, porque Pachita tenía el lenguaje. Tengo una propuesta, perdón. Vale. No, me pareció muy interesante lo del Cristo, lo que se manifiesta, la narrativa. Pero bueno, la Biblia habla de un mundo natural y un mundo sobrenatural. Como que el mundo sobrenatural está separado del mundo natural. Y bueno, y hay un Dios persona, que se personifica con Cristo. La pregunta sería cómo, digamos, a partir de eso, cómo se lidian con toda la geometría y todo lo que se pusieron. Claro, que el campo físico es el mundo de la forma y tiene una cota electromagnética, la velocidad de la luz. Nada puede dejar más que la velocidad de la luz, es en cualquier curso de física secundaria. Sin embargo, fuera que la velocidad de la luz es un fenómeno electromagnético. Es el 2000 kilómetros por segundo que deja la luz. Ahí está bien. Ese es, a mi entender, y el entender de varios astrónomos también, es que el horizonte de suceso para pasar detrás de esa. O sea, es la simulación va mapeando a la velocidad de la luz, esa es la velocidad que procesa esta simulación, esta experiencia de todo físico. Pero cuando pasa la velocidad de la luz, entras en el mundo sobrenatural, no es el mundo que está por fuera de los límites de la velocidad de la luz. ¿Por qué? El desplazamiento cuántico, vos tenés una partícula acá, la movés, y está entrelazada con otra que cambia de spin en el momento cero, medido con el reloj atómico. Significa que no tuvo que viajar una información como estamos acostumbrados, sino que vos moviste acá y instantáneamente se movió en tiempo cero, significa que la cosa ya está previamente interconectada. ¿Entiendes? Porque toda nuestra relación sobre el mundo natural, el pueblo de alguna manera contrastan con ese mundo sobrenatural perfecto. Sí, estamos mirando. Sí, había inconsistencia. Lo que pasa es que, claro, los cinco sentidos físicos te muestran algo, pero decir, ¿cómo que lo que está pasando acá es lo mismo? Yo estoy acá y yo estoy ahí. Pero bueno, cuando un pasito más, subimos el estado de conciencia, entendemos otra cosa, entendemos que en definitiva ella es una expresión de la divinidad y un punto de atención diferente del mío, pero en definitiva es el mismo punto de atención. O sea, mejor dicho, con punto de atención distinto porque es la misma cosa. Estamos siendo parte de lo mismo, y ahí es donde esos puentes, esas lejanías se empiezan a achicar.
Bravo, buenísimo, Pablo.